¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a más señales de trading para criptomonedas. El día de hoy, 23 de noviembre. Básicamente tenemos un día verde en los mercados. Antes de empezar, denle like, suscríbanse y comenten para seguir viendo más señales de trading. Pues como les dije, un día verde que ya sería el segundo consecutivo. El día 22 estuvo una gran parte del día en rango, pero al final del día, en las últimas horas, sí se dio un impulso fuerte que nos termina en verde. El día de hoy llega a una posición todavía más alta. En el caso de Solana, lo más alto que llegó, 134 y algo. Y en el caso de Bitcoin, creo que lo tenemos en 87. Vamos a ver, en $87,000, sí. Su punto más alto, 88,000. Así que fueron días verdes, o sea, recuperándose de los muy fuertes crash que hemos visto. Pero yo siento que esto es una trampa, esto va a caer. Se ve muy endeble la estructura. Parece que se ve sólido el hecho de tener 2 días consecutivos en verde, pero se dan cuenta que las correcciones en cuestión de horas pueden acabar con todo este progreso, y es justamente lo que yo pienso que va a ocurrir. En cuestión de horas, en los próximos días, una corrección tan solo en un día va a acabar con el progreso de 2 días. Porque así se ha manejado noviembre, o sea, literalmente así ha sido. Cada impulso que llegamos a ver es destruido por completo, literalmente al día siguiente o incluso dentro del mismo día. ¿Ok? Ese fue el caso, por ejemplo, del día 19, del 17 y en general varios días han sido así. También las correcciones son brutales. Se acordarán que en el último video les dije que esta semana tenía el potencial de ser la mejor. No fue verde, no fue para nada una semana verde, pero sí fue la mejor en términos de desempeño, porque si se fijan, donde inicia la semana y donde está terminando, ha habido apenas un 5% de diferencia. En el punto más bajo fue casi 12-13%, pero si comparamos la semana anterior, tan solo la anterior, vamos a darnos cuenta que donde inicia, que fue aproximadamente algo aquí, a donde acaba, que creo que es aproximadamente algo aquí, sí, al 16, fue mucho más, fue brutal. Fue un 16% y en su punto más bajo casi un 21%, una cosa así. Y la semana anterior a esa incluso fue todavía peor, ¿ok? Mucho peor también. Aquí sí vimos una corrección de casi 23% y donde acaba del 11 y tantos por ciento. Así que realmente esta ha sido la mejor, pero eso no significa que sea una semana verde. Y como podemos ver, estos impulsos son literalmente de risa. No son para nada lo que teníamos acostumbrado a ver. Incluso en octubre tuvimos impulsos mucho mejores. Incluso en octubre hubo buenos impulsos como el 12, el 13 de octubre, hasta el 26 y el 23. Pero en noviembre no ha habido ni uno solo que se compare. Y esto se ve, como dije, muy endeble, se ve muy débil. A mí, en mi opinión, esto se va a caer y se va a caer con fuerza muy pronto, porque me aparece en mi predicción que, y esto solamente para Solana, ¿ok? No quiero que lo tomen para otras monedas, solamente es de Solana. La predicción de Solana que yo hago me dice que el día 27 y 26 van a ser de correcciones fuertes. Considerando que en noviembre casi todo el mes son puras correcciones, lo más posible es que esto caiga mucho más, no solo con esos 2 días, sino que en los últimos días del mes, posiblemente 29 o 30. Me aparecían a mí verdes 24 y 25. El hecho de que tengamos 2 días verdes consecutivos ya, significaría que si mañana es un día verde sería el tercer día consecutivo. Eso sería extremadamente difícil de ver, sobre todo en noviembre, por lo que ya les dije. Así que yo no estoy tan seguro. En el caso de que sí sea un día verde, esta posición en Solana va a seguir subiendo. Y yo creo que en su punto máximo va a llegar a 135, casi 136. Y en el otro extremo, que sería todavía más improbable, en mi opinión, sería ya en 138. Y definitivamente yo no lo veo en 140 y mucho menos por encima de 140, porque esto que estuvo aquí fue una resistencia que literalmente fulminó todos los días anteriores. No dejó que ninguno solo trepara por arriba, rompiera la resistencia y llegara, por ejemplo, a 150. Para nada. Así que la estructura es totalmente bajista, en mi opinión, sigue siendo bajista.
Y lo que les dije del ciclo, digo, el video anterior, es que el ciclo para mí ya se acabó. Mi indicador me lo dice muy claramente que aquí se acabó el 6 de octubre tal cual. En el caso de Solana venía debilitándose desde el día 22 de septiembre. ¿Cómo hubiera deseado tener este indicador en ese entonces? Porque me hubiera dado cuenta de todo esto y hubiera tenido el short que yo publiqué el mes pasado, bueno, en septiembre. Se acordarán los que llegaron a ver las publicaciones. Llegué a alcanzar casi un 500% de profit, una cosa así bestial. Bueno, si lo hubiera mantenido al día de hoy, sería bestial. O sea, creo que sería el trade del año. Pero bueno, comparando eso con el ciclo anterior, vamos a ver que lo mismo, ¿no? Llegó aquí al tope el 15 de noviembre más o menos. Aquí empieza en mi indicador la corrección en semanal, como pueden ver. Y fueron 1, 2, 3, 4 meses consecutivos todos en rojo. El ciclo anterior acabó en noviembre, este ciclo acabó en octubre, entonces acabamos un mes antes, lo que significa que el diciembre del mes, del ciclo anterior es el noviembre que ahorita estamos viviendo, un mes muy, muy malo, que incluso creo que el ciclo anterior fue todavía mejor en ese aspecto. Y luego enero es todavía en rojo también y febrero un poco más. Lo que significa muy posiblemente que diciembre no va a ser un mes positivo, como algunas personas piensan. Es muy posible que sea otro mes en rojo y esa posición significa que se va a debilitar cada vez más. ¿Ok? En el caso de Solana, tenemos un soporte muy grande que ya estamos cerca de tocarlo. Ya casi, de hecho, ya estamos entrando un poco en la zona, pero el soporte tal cual está en los 109, así que ya es cosa de nada. Sería una corrección de un 10-15% para empezar ya a tocar tal cual el soporte. Yo creo que este soporte aguantaría unos días, quizás semanas, pero eventualmente caería un poco más bajo. Y yo creo que ya después de aquí, ahí sí habría un pequeño repunte, porque lo que yo he visto analizando los ciclos anteriores es de que después de que llega al tope, hay como 2 o 3 meses consecutivos en rojo, ¿ok? Y después de eso hay uno que repunta muy, muy fuerte, que es el que es una trampa de toros, una trampa de bulls, porque las hace pensar que empieza nuevamente el ciclo o algo así, o qué sé yo, y termina nuevamente en corrección todo lo demás que sigue, ¿ok? Yo creo que eso va a pasar. Estamos ya en esta estructura aproximadamente. Todavía falta un poco más por caer. Va a caer, yo estoy seguro que este soporte, y después de este soporte, quizá un poquito más abajo, después va a estar así un poco en rango y va a repuntar cuando sea el mes que yo les digo, que hay un mes nada más, 1 o 2 máximo, que da un repunte ligero comparado relativamente al pico y de ahí nuevamente a caer. Y ya una vez que cae, ya se acaba totalmente el ciclo y nada más hay que esperar el punto más bajo y de ahí reinicia otra vez y a esperar a los próximos 4 años. Así que es mi opinión lo que va a pasar. Noviembre va a caer todavía más bajo de lo que está ahorita, de lo que llegó a caer el día 21. Y el diciembre es muy, muy posible, muy, muy seguro, casi estoy totalmente asegurado de que así va a ser. Porque en mi predicción mensual de criptomonedas, de Bitcoin, no fallé ningún mes hasta octubre y noviembre. Fueron los únicos 2 meses que fallé en la predicción. Todo lo demás se cumplió a la perfección. Yo nunca he visto que falle 3 meses consecutivos, así que por esa razón no creo que diciembre vaya a ser un mes bueno y por lo mismo va a caer todavía más. De hecho, si nos vamos a 10 horas, vamos a ver otro tipo de soportes más bajos que el de 100 en el caso de Solana. Hay algunos que están compartidos en otras estructuras, como 80 y tantos, 70 y tantos, todo eso. No creo que se llegue tan abajo, pero sí lo veo incluso por debajo de los $100. Y ya de ahí, bueno, ya de ahí podría llegar otra cosa, pero bueno, todavía no estamos ni remotamente cerca como para hablar del próximo año de 2026. Lo único que sí les digo es que a diferencia de otras personas que piensan que ya este es el bottom, este es el fondo, yo creo que no. Yo creo que todavía quedan muchas más correcciones por ver y que viendo cómo ha sido noviembre, esto se ve una trampa muy grande para los bulls. Se ve una trampa donde van a caer varios porque ya pensaron que ya llegó aquí al fondo y lo que viene es una corrección brutal todavía peor.
y nos va a llegar todavía más bajo. Así que yo creo que ya con eso me despido. Les deseo un buen día. Recuerden que todavía pueden unirse al grupo de Telegram, es gratis totalmente, solo tienen que escribirme el correo y les doy el enlace. Va a permanecer gratis por un tiempo nada más. Es para que la gente vea las señales, las pruebe, las estudie, lo que sea. Y también en el futuro ya cada vez soy mejor creando indicadores. Ahorita es el que tengo, este es muy bueno, me permite ver la tendencia en tiempo real. Por ejemplo, aquí en 10 horas se ve todavía en verde, ¿no? Pero hay algunos que, por ejemplo, ya aquí está empezando a corregir, empezando a caer ligeramente. Y yo creo que esto va a caer todavía más en los próximos días. Obviamente estos 10 minutos. Entonces, para hablar de días, creo que quizá lo mejor sería 1 hora, 2 horas, porque 10 horas usualmente la uso para hablar de semanas o de varios días. En 2 horas, esto me parece que está en sobrecompra extrema, de hecho. No he visto casi correcciones en todo este fragmento de 2 horas. Así que es inevitablemente que ocurra. Como les dije, esas correcciones yo las veo pasar, las veo ocurrir el día 26-27, pero puede ocurrir desde antes. Y quizá mañana 24 o 25, pero sobre todo mañana sería quizá, en el caso más extremo, otro día verde. Es decir, una posición un poco más alta que esto, pero no extremadamente más alta. El ciclo ya se acabó y eso significa que lo que va a dominar el resto del año, el resto de los próximos meses, va a ser correcciones. No se equivoquen. Así que ya me despido, les deseo un buen día, hasta luego.